Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Vamos a ver ya por aquí, a ver quién tenemos conectados para saludar en esta mañana. ¿Quién está ya conectado? Ahí está Hazel. Hola, ¿qué tal, Hazel? El Señor Jesús la bendiga. Saludos, muy buenos días. Y bueno, entonces agradecido con el Padre por este poder juntos nuevamente compartir esta vida de fe. Ahí está mi hermano Gastón, mi hermana Ani, muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos. Ahí está la tía Roxana. Hola, ¿qué tal mi hermana Roxana? El Señor te bendiga. Saludos, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Y bueno, aquí estamos entonces un día más. Sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está mi hermana Gabriela. El Señor Jesús la bendiga. Amén. Y bueno, vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo para que sea el Padre por medio de la fe en el Hijo y a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, trayendo la revelación de su palabra a nosotros en esta mañana, que a través de la Escritura seamos conmovidos y podamos entonces escuchar, entender y obedecer su dulce voz. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel desde Bucaramanga, la ciudad bonita, mano. Mucho gusto, mano. Ahí está Fred Villalta. Hola, ¿qué tal, Fred? El Señor Jesús le bendiga. Mi hermana María Teresa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, oremos entonces, Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos venimos presentándonos delante de ti, Padre. Agradecido, Señor, por este tiempo, por poder juntos compartir esta vida de fe, por poder venir, Padre, delante de ti para reconocer y confesar tu deidad de exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas para manifestar, Padre, que no ha sido y no es nuestra propia obra justa e injusta la que nos permite o nos impide acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo como único suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, a través de esa obra gloriosa, maravillosa suya, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de esa preciosa sangre que Él de allí derramó para el perdón de nuestros pecados. Hoy podemos tener este compartir, esta comunión y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio, esta salvación tan grande que por medio de tu Hijo Jesucristo, de la fe en tu Hijo Jesucristo nos das. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Padre, a ti que estás sentado en el trono y al Cordero que está a la diestra, que venció y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Padre bueno, también en esta hora, puestos de acuerdo, venimos a clamar en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, prosperando, Señor, este tiempo, obrando con tu Espíritu Santo y dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre nuestro. Y que esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde, para que también lo que por gracia entonces hoy recibamos, por gracia podamos compartir, podamos dar, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra con esta tu palabra. Capacítanos, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos con el estudio de la carta a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a ver en esta mañana los versículos que están entre los versículos del 5, perdón, al 9. Versículos del 5 al 9. Y bueno, voy a leer entonces. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere
éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, comenzamos este capítulo 6 y es continuación, en, digamos, cierto modo, cierta forma, de lo que en el capítulo 5, a partir del versículo 18, donde se nos da el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, de procurar esa llenura del Espíritu Santo, empezamos a hablar acerca de esa llenura, de esa relación, de esa llenura, perdón, del Espíritu Santo y cómo pues se manifiesta a través del gozo, de la fe y en nuestras relaciones interpersonales. Primeramente en la familia, entre el padre y la madre, o sea, entre los esposos. Después ya vimos el lunes el capítulo 6 del versículo 1 al 4, las relaciones interpersonales o de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Ahora vamos entonces a ver esta relación de los siervos con los amos y los amos con los siervos. Muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos ver en la Biblia que realmente como tal en la Biblia digamos no se condena la esclavitud, sino el maltrato. No se condena entonces la esclavitud y bueno, eso al igual que todo el tiempo, siempre la serpiente es astuta y con su astucia está entonces argumentando en contra de Dios y de todo lo que tenga que ver con su voluntad y lo que es entonces la justicia. Ese enemigo, entonces Satanás, la Biblia lo llama el enemigo y es enemigo, debemos entender, de toda justicia, de toda justicia. Y bien, les decía que como tal la Biblia no vemos que, digámoslo así, se pronuncia en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que realmente nosotros debemos entender, es la consecuencia, producto de la maldición en la cual el hombre, el ser humano y la tierra, el mundo, se encuentra por causa del pecado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Ven? Un argumento fuerte es que, como les acabo de decir, porque entonces en la Biblia se habla, no se, digamos, no se habla en contra o no se pronuncia Dios acerca de la esclavitud. ¿Por qué no? Porque la esclavitud es la condición real en la cual el ser humano se encuentra. ¿Ven? Muy importante porque, bueno, como les digo, Satanás, el enemigo de toda justicia, en su, digamos, astucia, siempre está levantando argumentos en contra de todo lo que se llame Dios y todo lo que sea bueno y todo lo que sea justo. Y uno de esos grandes argumentos, le repito, es por qué en la Biblia Dios no se pronuncia en contra de la esclavitud. Y vemos que efectivamente aquí no está oponiéndose o no está hablando en contra, digamos, de la esclavitud. Más bien entonces está diciendo claramente o está reconociendo esa condición, que esa condición está y es clara y es evidente. Ven, amados hermanos, porque como les repito, eso es y tiene que
entenderse, está relacionada con la condición real en la cual el hombre se encuentra. ¿Ve? Siempre estamos hablando y estamos entonces tratando con la ayuda del Señor de ver cómo por medio de la obra gloriosa de su Espíritu Santo conmoviéndonos, el entendimiento cada vez debe ser entonces mayor con respecto a la profundidad, el alcance del pecado. El lunes, perdón, les decía que en la Biblia solamente habla prácticamente de Dios, el hombre y el pecado. Miren, ya me di a la tarea para entonces de analizar y de ver, y creo que sin lugar a equivocarme, hay solamente de los 3000 y pico de versículos que tiene la Biblia, solamente hay 3 versículos donde no se habla de pecado, que son Génesis capítulo 1 y 2 y son Apocalipsis 22. Solamente capítulos, versículos, no, perdón, capítulos. Solamente en 3 capítulos prácticamente de la Biblia. Génesis capítulo 1 y 2 y Apocalipsis 22. No se habla de pecado como tal. De resto, el tema de la Biblia es Dios, el hombre y el pecado. Eso es importante. Así que en este momento que llegamos aquí, a donde comienza a hablar acerca de los siervos y de los amos, y como les decía, de la esclavitud, y que la Biblia no condena la esclavitud, y no la condena porque efectivamente esa es entonces la manifestación real de la condición en la que el ser humano, el hombre, se encuentra por su rebelión, por su desobediencia al Creador desde el principio. Nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8, hablando con los fariseos, vamos un momento rápidamente. Versículo 31 le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojo, esa es una realidad. El ideal y el, digamos, sueño y el anhelo y el deseo en el corazón del hombre es la libertad, la máxima, el máximo ideal para el hombre es la libertad. Pero, ¿saben ustedes cuál es entonces el concepto de libertad y el máximo ideal para el hombre de libertad? Que nadie le diga nada, que nadie le diga lo que tiene que hacer o lo que tiene que hacer. La libertad, el concepto de libertad que el hombre tiene en su condición caída, en su condición miserable, pecador, es entonces acerca de libertad, es no tener que rendirle, no tener que darle cuentas a nadie,
Ese es el sentido de libertad. ¿Ven? Para el hombre, en esta condición caída, pecaminosa en la que se encuentra, la libertad es no tener que darle cuentas a nadie. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, escúchame bien, aquí a esa clase gobernante corrupta que tenía ya secuestrada la fe de la religión dada por Dios judía a los judíos, el Señor les habla acerca de libertad. Ellos dicen, linaje somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque estamos hablando que en este momento, escúchame bien, como nación, ellos están bajo el yugo del imperio romano. Están bajo el yugo del imperio romano. Están y han sido ya entonces gobernados antes de los romanos por los griegos. Antes de los griegos, entonces en este caso los judíos por los babilonios. Y aún así, como tal, escúchame bien, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar, como les repito, de estar bajo así, digámoslo así, de forma directa, esclavitud, siendo esclavizados por los romanos en ese momento, no se consideraban así o no se veían a sí mismos esclavos. La razón que yo veo y entiendo es porque los romanos, como tal, su sistema de gobierno no tenía o no estaba enfocado, no hacía énfasis en, digamos, promover lo que era la cultura, la fe, la religión romana, sino que simplemente el interés de ellos era únicamente económico, de territorio, de poder tener entonces personas que produjeran para ellos y les, ellos en Roma, la élite y todos pudieran vivir, digamos, como sanguijuelas de extraer todo el producto y todo el esfuerzo de las personas a las regiones donde ellos conquistaban. Así que de manera pues de que, escuchen bien, ellos, los romanos, los dejaban a los pueblos que conquistaban continuar con sus creencias, con su sistema, digamos, incluso político y religioso y cultural. ¿Ve? Había un rey que se llamaba Herodes, y ustedes ven que estaba Herodes, pero Herodes era el rey judío, era el rey judío. Y aún así, con el rey y al rey Herodes, y no lo quitaban. Y ellos dejaban, como les repito, fácilmente, sin problema, que funcionara para que no se atrasara la producción, que era lo que a ellos les interesaba. Que el impacto, digamos, cultural, económico, social, religioso, moral, político fuera el mínimo, con tal de que entonces finalmente fueran sus tributarios. Pero ellos entonces, como les repito, se consideraban, digamos, de alguna manera libres, en el sentido de que, de que los romanos no, digámosle así, les demandaban o les prohibían entonces ejercer
su fe, sus costumbres, sus creencias. ¿Ve? A eso es que están, entonces, llamémoslo pues de alguna manera, ellos entonces, ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo, están manifestando que ellos son o tienen libertad. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces, como está diciéndoles ahí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad entonces que les está manifestando para que entiendan? En el versículo 34. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la Biblia no se opone a la esclavitud, porque la esclavitud es, digamos, la condición real en la cual el ser humano se encuentra. Y todos vivimos entonces esclavizados. Y se habla acerca de un sistema económico y los hombres entonces idean, de alguna forma piensan o maquinan una democracia, no autoritarismo, capitalismo, comunismo, y dicen que la solución es el capitalismo y otros dicen que la solución es el comunismo, pero que sea en el capitalismo, los que vivimos en este momento, por decirlo así, en este hemisferio occidental prácticamente, vivimos en una sociedad capitalista. América Latina y bueno, en este caso Costa Rica, somos una sociedad capitalista y somos esclavos del capitalismo. Esclavizados a las tarjetas de créditos, esclavizados a los bancos, esclavizados entonces a los bancos centrales. Pero vaya usted y mire entonces en contraposición al sistema que se opone, que es el comunismo, para que vea cómo viven esclavizados por el partido. Y la realidad es la misma. Porque los que estamos bajo el sistema del capitalismo somos pecadores y cometemos pecados. Y los que están bajo el sistema del comunismo son pecadores y cometen pecado. Y lo que hace entonces pecador, esclavo, no es ni el capitalismo ni el socialismo, es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. De manera pues de que maravilloso que pueda haber ese entendimiento en nosotros, porque como les digo, la serpiente es astuta y está levantando siempre argumentos. Recuerden que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que esa lucha es realmente todo el tiempo. A ver, vamos a ver ese versículo, hace días no lo vemos, en Corintios capítulo 1, primera de Corintios, primera no, ni siquiera es primera, es segunda de Corintios, capítulo 10, porque no es lucha contra carne, eso es en Efesios, este es en capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Por qué la Biblia no se pronuncia contra la esclavitud? Porque Dios y en la Biblia no hay un pronunciamiento acerca de la esclavitud.
porque esa es, digámoslo así, la consecuencia del pecado, porque esa es la realidad, porque las cosas invisibles se hacen claramente visibles a través de las cosas visibles, de modo que no tenemos excusa. Si es verdad y si es cierto entonces de que somos universalmente todos pecadores y malvados, todos somos esclavos, todos vivimos bajo esclavitud, todos, 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 todos. ¿Ve? Y esa es la realidad. Así que es importante, como les digo, que podamos tener el entendimiento y claridad acerca de toda esa, digamos, verdad y ser libres y dar entonces cuando se nos demande razón acerca de nuestra fe, con sabiduría, la respuesta correcta, la respuesta entonces acertada. ¿Por qué la Biblia, Dios, por qué entonces permite ¿por qué? Porque esta es la consecuencia. Estamos, el mundo, el hombre está maldito por Dios. Otra vez al principio, Génesis capítulo 3. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y polvo, ¿al polvo qué? Volverás. ¿Y por qué es entonces y qué estamos esclavos? ¿Y por qué si, los esclavos? ¿Por un qué? Por un bocado de comida, para poder comer. Que estar esclavizados a la empresa, al jefe, a la compañía. El esclavo no trabajaba sino por la comida, para poder comer. ¿No es que no es para otra cosa? Para poder pasear, para poder, sí, claro que sí, pero el principio básico es para comer, para subsistir, para poder subsistir. Es una maldición. Es una maldición. Esa es la realidad. ¿Ven? Muy importante porque, bueno, como les repito, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. Cristo en el Espíritu, por la palabra, para destruir fortalezas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque esa es la realidad. Entonces, ¿por qué Dios permite la esclavitud? ¿Y por qué Dios? Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Porque Él simplemente desde el principio dejó claro que el día que de Él comieras, morirás. Y todas estas cosas, y todo esto es consecuencia de esa verdad de Dios que no miente. De que hay un Dios que es misericordioso, pero que es justo y que hace justicia y juicio sobre la tierra. Y esa prueba, como les repito, el que el hombre tenga que trabajar para ganar el pan y ser oprimido y tener un yugo opresor encima para poder salir adelante, tener el jefe, que aguantarse al jefe, tener que aguantarse la humillación de cuando él decía, para que recuerde todo el tiempo que Dios no miente, que Dios no miente.
Esa es la realidad. ¿Eh? Así que bueno, importante para comenzar, siervos, y está diciendo claramente, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Ese temor y con temor y con temblor está entonces precisamente hablando acerca de ser diligentes, entendiendo que eso es una condición y no oponiéndose a ella, sino reconociendo y teniendo claridad de que eso es lo que como tal hay, que esa es su realidad. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Otra vez entonces lo refiere a que hay un principio que ahora hay que, digámoslo así, entender, y es que existe y hay un Señor, un soberano, que existe, que hay un ser superior al que hay que estar sujetos. Eso es el aprendizaje. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Ese es el principio. Ese es el principio. Porque eso es, digamos, lo que volvamos al punto, desde el principio no quiso hacer el hombre. No quiso hacer el hombre. Y ahora, la consecuencia del pecado, debemos entender que es evidente, es clara y manifiesta en nuestra realidad y debemos, como se dice, eh, aún después de haber sido redimidos y haber sido liberados, como dice el mismo Señor, al que el Hijo libertare será realmente libre. Porque la condición de libertad es donde el hombre, a través del conocimiento acerca de quién es Dios, de su grandeza, de su gloria, de su majestad, de su benignidad, de su bondad, de su misericordia y de su amor grandioso y maravilloso, de manera voluntaria, gracias a la obra que Él, por medio del Espíritu Santo, ha hecho en su vida, se rinda ante el Señor, ante su Señor. Y lo que está diciéndole aquí es que recuerden, como a los padres, como a la esposa, como al hijo, como a todos, es entendiendo que ahora lo que estamos haciendo es someternos los unos a los otros, es poniendo en práctica el sometimiento real al que es verdaderamente el Señor. Arrodillados ante el Señor y arrodillados en esa misma actitud de arrodillarnos ante los demás. Porque ¿cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. En la misma actitud de rodillas, postrado delante de Dios, postrado delante de los hombres. No cambia, no cambia. El que quiera ser de vosotros el mayor, sea que el menor, porque todo el que se humille será enaltecido, pero que todo el que se enaltezca
será humillado. Y ahora venimos entonces a la vida de fe y la condición es más bien, entonces, la condición es maravillosa porque ahora es con el verdadero entendimiento delante del que debemos postrarnos, delante del que debemos estar humillados, pero el permanecer postrados y humillados delante del que merece y es digno de estar humillado y postrado ante su presencia, en esa misma condición permanecemos delante de los hombres y así cumplimos su mandamiento. Es muy maravilloso poder tener claridad con respecto a esa verdad. Cuando ustedes vayan allá en el libro en Levítico, se van a dar cuenta las leyes y las normas acerca de los esclavos. Y hay una ley y una norma acerca de los esclavos maravillosa con respecto a los esclavos, digámoslo así, de la casa de los mismos israelitas que se tenían que vender o dar en esclavitud, porque no tenían para pagar y tenían que entonces darse como esclavos. Y la ley que existe o hay para con los esclavos, digamos, del mismo pueblo, era que lo iban y lo servían por 7 años. Y que después de 7 años, después de un cierto tiempo, ese esclavo debía volver a la libertad. Pero sin embargo, dice ahí, si tu hermano que es o estado sirviéndote bajo esclavitud, después de pasado el tiempo, le das la libertad y no quisiere irse de tu lado, sino que dijera, mi amo es bueno y se siente amado y respetado por ti y voluntariamente decide quedarse a tu lado, le horadarás la oreja como señal. Eso es, y está hablando de nosotros para que más o menos haya claridad. Eso fue lo que hizo nuestro Señor, nos horadó la oreja de manera voluntaria. Ahora con el entendimiento, al conocer su misericordia, su bondad, entonces es una relación servil, pero del corazón. Y eso es lo que ese entendimiento es el que le está transmitiendo. Recuerden que usted ya no es esclavo y él no es opresor, porque usted es libre del pecado, ha sido libertado del pecado. Ahora es diferente porque el que es su Señor es entonces Jesucristo. Por eso dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque ya nosotros sabemos que como el Señor oró, ¿se acuerdan cómo oró en el capítulo 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque estamos y continuamos en este sistema. Y no es hacernos ahora una comunidad ascética y irnos a comprarnos una finca y meternos allá con una cultura, digamos, de autosuficiencia, como los cuaqueros, como los menonitas, como los monjes de clausura, como las monjas de los... No, de claustro, no, porque ¿cómo que vamos a hacer su voluntad? ¿Cómo vamos a hacer la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? ¿Cómo vamos entonces a...? No. Continuamos en el corriente del mundo, pero no somos del mundo. El mundo está fuera de nosotros, no adentro de nosotros. Antes estaba adentro, ahora el mundo está afuera de nosotros, pero estamos afuera, pero está afuera de nosotros. Pero estamos en el sistema. ¿Ve? Y por eso que usted ve que no está, digamos, en contra de que los cristianos, como
tal, tengan amos terrenales, tengan o estén sujetos a, digámoslo así, continuar trabajando y continuar teniendo que ganarse el pan y todo, pero la diferencia es que no es ya como maldición, no malditos, sino así como dijo el Señor, venid benditos de mi Padre. Porque ahora lo que necesitamos es poder, estando ahí, compartir el Evangelio y la vida de fe y la palabra de fe y dar testimonio en toda nuestra forma de vivir. Recuerden, no solamente con nuestro ejemplo, sino con palabras. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No basta con que lo vean que usted se porta muy bien en el trabajo, que usted cumple, que es diligente, y eso es maravilloso y es muy importante. Pero necesita abrir la boquita, mi amado hermano, y necesita predicar que Dios está mandando a todos los hombres a que se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo, por medio del cual un día juzgará al mundo. Eso no se lo quita, acuérdese. Lo cortés no quita lo valiente. No puede pensar que es simplemente que lo vean siendo bueno, porque ética y moralmente hay gente, ¿se acuerda? Hay gente que simplemente le gusta andar a 90 kilómetros por hora, lo que les explicaba aquel día. Cogen un estilo de vida, una forma de vivir y ya, no me voy a meter con nadie. Voy a tratar de hacerle bien a todo el mundo y no portarme mal y que nadie se meta con, no meterme con nadie y nada, para que nadie se meta conmigo y ahí va. Y usted lo ve y entonces a todo le dice, sí, sí, claro que sí, buenos días, claro, buenos días. Y entonces, claro, en lo que puedan ayudar, ayudan y entran y salen y, ay, qué persona. No, 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 como cristianos no. Eso es importante y es muy importante, maravilloso y muy importante. Pero eso debe ser, ese movimiento, ese debe ser y debe estar acompañado de la predicación hablada del Evangelio de Jesucristo. Y más bien entonces cuando le predicó el Evangelio de Jesucristo y vieron que vive conforme a ese Evangelio, entonces pueden corroborar que es verdad. Pueden corroborar que efectivamente lo que le predicó es cierto. Pero si le dice y le predica y vive de otra forma, entonces, por el contrario, ahí sí, no, más bien, si va a vivir de una forma diferente, entonces calladito más bonito, porque lo que hace es, digámoslo así, acarrear juicio porque está haciendo por causa suya el nombre del Señor blasfemado. Por eso, bueno, dice claramente, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, no buscando la aprobación de los hombres, porque cuando usted entonces y yo buscamos la aprobación de los hombres, recuerden, siempre, no, no de vez en cuando, siempre, siempre vamos a quedarles mal. ¿No ve que mal paga el diablo al que bien le sirve? ¿No ve que no? Si usted lo hace para los hombres, de los hombres lo que va a recibir, de lo único que uno puede recibir del hombre, es ingratitud, desengaño, tristeza, dolor, amargura. Si usted lo está haciendo, lo va a hacer para los hombres en simplemente un fracaso total. Y pueda que aparente y pueda que lo haga de manera conveniente y viva entonces y lo que genere sea una máscara y viva una hipocresía. Pero está diciendo aquí de corazón. O sea, de corazón quiere decir sinceramente. De corazón, o sea, que le nace, es el bien de ese corazón nuevo, que tiene la capacidad de hacerlo, no como para los hombres, sino como para Dios. Esa es la diferencia, porque aquí le está hablando a siervos, a esclavos.
Sí, pero cristianos, creyentes. Y eso es lo que marca la pauta, la diferencia entre las obras que son hechas en Cristo y las obras que son obras muertas, que no son producto de la regeneración espiritual, de haber experimentado la obra gloriosa y maravillosa de la regeneración por el Espíritu Santo, efectuando ese cambio del corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, para que vean vuestras buenas obras hechas en Cristo, producto de la fe en el Salvador. Eso es lo que marca la diferencia. Porque hay personas que entonces viven una vida sujeta, efectivamente, claro, así, tal cual, a sus jefes y son sumisos a sus jefes, pero ¿cómo? Con sinceridad, con disposición de corazón, no, sino porque, digamos, como les repito, simplemente lo toman como forma de vida. De ahí, ¿qué no se pone uno a pelear? ¿Qué es? Entonces, de manera muy conveniente, es aquí, ¿qué queda? Adaptarse. Él es el que manda y uno lo que tiene que hacer es obedecer. Y sí, Señor, así por dentro todos los días lo maldiga. Así todos los días entonces por dentro esté deseando simplemente que se muera. O así todos los días esté deseando ver cómo le serrucha el piso para subir usted. Esa es la realidad. No de corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando las obras son hechas en Dios, por eso dice que no por obras para que ninguno se gloríe, porque por esas obras muertas no son hechas en Dios, no son producto de un corazón transformado, operando Dios, el Espíritu Santo. Por ende, en lo que les dije, son solamente una cuestión de precisamente de manejar y canalizar la maldad para su propia conveniencia. Eso es, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ojo, aquí estoy y el Señor está, digamos, me ha puesto aquí, este es mi trabajo, le doy gracias al Señor por la vida del instrumento, de la persona que está usando para poder entonces tener este sustento, pero yo tengo claro que lo que estoy aquí es sirviéndolo, no a Él, sino a mi Señor, porque me tiene aquí con un plan y con un propósito, que yo sea sal de la tierra, yo sea luz del mundo aquí, que la luz suya brille aquí, que sus obras sean manifestadas aquí. Yo tengo claro quién es el que me paga. Yo tengo claro a quién es el que le sirvo. Yo tengo claro a quién es el que le he rendido mi vida. Y le doy gracias a él por esa empresa, por ese jefe, lo respeto, oro con sinceridad de corazón por él, lo aprecio y lo amo en el amor del Señor, pero yo sé claramente de que el que es mi Señor y al que yo estoy sirviendo aquí y me está poniendo en este lugar para que cumpla una labor, es mi Señor Jesucristo. Y que ese es el instrumento que pague para que tenga yo también y obtenga las cosas para el sustento de esta carne, pero el trabajo mío es manifestar su luz. El trabajo mío es ser sal de la tierra. El trabajo mío es aquí, que la gloria de Dios brille en este lugar, para que no se quede sin testimonio. Y para poder entonces a los hijos de Dios que estaban, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice? Esparcidos.
dispersos sean congregados en uno solo, porque ahí en ese lugar de trabajo está usted y ahí entonces finalmente usted no sabe si hay un hijo de Dios que está disperso, que necesita una oveja perdida a la cual el Señor necesita llamar. Y ahí está cumpliendo usted ese propósito. Y lo tiene ahí y lo puso ahí para que cumpla ese propósito. ¿Ve? Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Mis ovejas oyen mi voz y si no hay quien, entonces las llame. Porque el llamado es por medio del Evangelio, mis amados hermanos, y el Evangelio es predicado en estos momentos por los creyentes, por la iglesia, no por los ángeles, no en altavoces, no por megáfonos, no por proclamar el Evangelio. Eso es algo que es de los cristianos. Bien, y dice ahora la contraparte, si el caso contrario, el Señor lo ha puesto a usted en eminencia, y vosotros, amos, haced con ellos ¿cómo? Lo mismo. Es igual. ¿Por qué? Porque dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también vuestro y está en los cielos. Está hablando lo mismo a amos o a personas que creyentes, a los cuales el Señor les ha dado la capacidad entonces de administrar la riqueza y distribuirla. Que debe existir o debe haber la misma entonces actitud. ¿Cuál? Entonces recordar que por más que de alguna forma tengan les haya confiado esa mayordomía, existe y ahí es un soberano, un Señor por encima en los cielos, al cual es el que servimos y al cual es el que tememos y al cual es el que obedecemos y para el cual vivimos y que a Él es el que tenemos que darle cuentas. Y que todo lo que hagamos entonces, finalmente, está haciendo como para Él, sabiendo que de Él es que esperamos realmente la recompensa. Así que no cambia. Al amo, entonces, al que tiene, al que está en eminencia, si al Señor usted lo ha puesto en ese lugar, en esa posición de privilegio, donde el jefe, amo, dice ahí, o sea, hoy en día ser jefe y tiene colaboradores a su cargo, pues recordar cómo debe tratarlos con humanidad, con respeto, con dignidad. A los que son creyentes y a los que no son creyentes. De igual manera está hablando del respeto aquí. Si miramos un momento rápidamente en Colosenses, porque acuérdese que no cambia, porque no es diferente, es el mismo espíritu y es la misma. Capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos, lo aclara, vea, terrenales. Ay, pero espere, porque la palabra que quiero es, búscame que en la concordancia, creyentes. Ah, no, pero es difícil. No solamente si son creyentes, cuando manda someteos a vuestros amos terrenales, pero sean o no creyentes. Herencia de Cristo, más al que hace injusticia recibirá injusticia, porque no hay acepción. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo,
en los cielos. Pero cuando dice que someteos a vuestros amos, aunque no sean creyentes, me enredé con esto, pero a ver si está aquí en Corintios. A vuestros amos, sean creyentes o no creyentes. Bueno, en fin, la cuestión es que el principio es, discúlpeme, se me pasa la escritura, donde de manera específica está dejando claro que está hablándole en este caso a siervos cristianos y a amos cristianos, pero que el siervo cristiano tiene que someterse al amo, sea cristiano o no cristiano. Y más bien entonces aclara que al que es cristiano, pues con mayor razón, ya con más amor, porque no solamente está el vínculo que el Señor le está diciendo que tiene que respetar, sino que además existe el vínculo de la hermandad. De igual forma es con el amo cuando es creyente, pero que debe tratar con dignidad, con respeto a sus siervos, aunque sea no creyente, y si es más, si es creyente, con más razón, porque pues finalmente es otro vínculo más que añadirle. Primera de Pedro 2:13. Ah, esa, gracias. Gracias, mi hermana. Ah, sí, estábamos por allá. Esa yo creo no, esa es la que se me pasa. Vamos a mirarlo. Para aclarar ese puntico es importante. Primera de Pedro 2:13. ¿Sí? Vivid como siervos de Dios, manifestando entonces, bueno, por causa del Señor. Ah, no, no, esa no es exactamente. Primera de Pedro. ¿Cuál es esa? Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Bueno, pero la idea es la misma. Va al 18, perfecto, entonces ahí al 18. Pero hay una más específica donde dice sean creyentes o no creyentes. Pero bueno, la realidad es la misma. Este es un mandato y es una condición que debe cumplirse si está usted en la posición como creyente, como cristiano, de que es empleado o colaborador, o si es empleador o tiene colaboradores. Es la misma cuestión. Aquí hay que someterse, pero que teniendo claridad, ¿como a quién? Como al Señor. Que el principio rector es el temor a Dios. Por eso desde el principio, valga la redundancia, cuando comenzamos este tema, en el capítulo 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. En el temor a Dios. Y nada de esto, como les he dicho, puede o se lleva a cabo si no funciona, no va a funcionar y esas relaciones no van a darse si no es por la obra gloriosa, maravillosa de Dios, el Espíritu Santo, que es el que hace que finalmente nosotros podamos estar sujetos al Señor, a su palabra. Porque recuerden, en el Filipenses, Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, amados hermanos, eso es importante, bien, eso es ahora lo que marcan, como les repito, las relaciones interpersonales en la iglesia, en la casa, entre los padres y los hijos, en el trabajo, que esté en la posición o en la vida social, pues, llamémoslo así, sea lo que esté en la posición de siervo o en la posición de eminencia, de jefe, la condición no varía, no cambia. Esas relaciones interpersonales son maravillosas, son de bendición
y se llevan de la manera correcta, única y exclusivamente en la llenura del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense que si le quitamos a esto, ese es el núcleo, capítulo 5, versículo 18. Si le quitamos lo que está sucediendo antes en la parte del 4 y del 5, y le quitamos lo que está sucediendo en, digamos, lo que queda del 5 y el 6, la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, esto lo que queda es simplemente una lección de ética moral y de comportamiento, de pragmatismo cristiano. Esto no es, como les dije, para intentarlo hacerlo en casa, para ver si funciona. Esto es el resultado, la consecuencia de vivir como cristianos en obediencia, en la llenura del Espíritu Santo, haciendo lo que el Señor le agrada, conociendo, entendiendo su voluntad a través de la palabra escrita y por la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sometiéndonos a ella. No es, repito, que funcione de otra forma, no es de otra manera. Esto no es para que usted se proponga y se lo ponga como meta. Voy a portar bien con mi esposa, voy a portarme bien en la iglesia, voy a hacer lo que me manden, voy a ser humilde, voy a hacer... Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque recuerden que el caballo solamente se alista para la batalla, pero la victoria le pertenece a él. Porque la gloria es solamente para él, porque el que puede y tiene el poder para hacer la obra es él. De manera que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Para cuando usted vea ese hogar, esa relación, cómo se relaciona con la iglesia, cómo se relaciona en su casa, cómo se relaciona con su expareja, cómo se relaciona con sus hijos, cómo se relaciona con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, pueda decir, gloria a Dios. El Señor, Él lo ha hecho y Él lo hace posible. Amén. Bien, entonces bueno, nada, quedamos ahí. Ya Dios mediante, el viernes comenzamos con esta parte muy importante y le vamos a dedicar muy buen tiempo a lo que queda al resto, que es donde se nos habla acerca de la armadura de Dios. Vamos a despedir este tiempo juntos en oración, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, y como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao.